El Evangelio de hoy nos presenta dos milagros de nuestro Señor Jesucristo. El primero ocurrió con aquel leprosito que, abriéndose paso entre la muchedumbre horrorizada, eso es que la lepra en aquellos tiempos, como os he dicho otras veces, era extremadamente contagiosa y no tenía curación. Abriéndose paso, como pudo, entre la muchedumbre horrorizada que lo dejaba ir, se llega hasta donde estaba Jesús predicando y se echa de rodillas ante el Señor. Aquel hombre con el rostro desfigurado, con la carne medio podrida, comido de miseria, de hambre y de necesidad, y se arrodilla ante Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, dice el Evangelio, que le puso la mano enternecido en la cabeza, lo tocó y le dijo: pues quiero, queda limpio. Y el leproso quedó limpio. El segundo milagro del que nos cuenta el Evangelio de hoy se refiere al del centurión, cuyo hijo estaba gravemente enfermo y a punto de morir, y acude a donde estaba el Señor, rodeado como siempre de muchedumbres. El centurión le dice: Señor, tengo un hijo mío, un muchacho joven en mi casa que está a punto de morir. Y le dice Jesús: pues yo iré y lo curaré. No hace falta que vaya, Señor, porque tú eres el Señor de la vida y de la muerte. Yo soy un hombre puesto en autoridad y le digo a mis soldados: ve y va, o le digo a otro: ven y viene, o digo a otro: haz esto y lo hace, a mis criados o a mis soldados. Pero tú eres el Señor. No necesitas ir a mi casa para hacer eso, el Señor de la vida y de la muerte. Y el Señor se vuelve a la gente y dice: os digo de verdad que no he visto tanta fe en Israel como en este hombre, que no era precisamente judío, que pertenecía por lo tanto a la guarnición romana. Pues vete a casa y sea como has creído. Y dice el Evangelio que en aquel momento el niño quedó completamente curado. Lo que nos llama la atención en estos pasajes, y aquí en lo que nos vamos a fijar hoy, no es tanto en la actuación y en los sentimientos de Jesús, cuanto en los sentimientos de aquellos dos hombres que acudieron a él. El primero, como hemos visto, el pobrecito leproso. Con qué fe inquebrantable, firme, con qué confianza, con qué esperanza y con qué ilusión y con qué cariño se lanza y se pone de rodillas a los pies del Maestro, del Rabí de Nazaret, y le dice: Señor, si tú quisieras podrías curarme. La fe inquebrantable y firme de este hombre nos llena el corazón, lo mismo que la del centurión, si cabe aún mayor. Señor, si para hacer eso no necesitas ir a mi casa. Yo soy un simple hombre, constituido en autoridad. Mis criados y mis soldados me obedecen a cualquier palabra mía. Tú que eres el Señor de la vida y de la muerte, y de las enfermedades, y de la salud, y del mundo, y de la tierra, y del universo, tú no necesitas ir a mi casa. Basta que lo digas y el niño quedará sano. Y el Señor se vuelve y ha mirado ante la muchedumbre y se lo dice: no he visto tanta fe en Israel. Pues vete a casa y queda curado. Aquel niño que sea como has creído. Y el niño quedó curado. Pues bien, nosotros vivimos en estos tiempos, vivimos en una época, digámoslo así, porque es verdad, de apostasía general. Vosotros sois jóvenes y no habéis conocido los tiempos, pero yo soy viejo y he conocido tiempos pasados, tiempos medios y tiempos actuales. Y veo perfectamente que lo que estamos padeciendo actualmente en la Iglesia y en el mundo, no solamente en la Iglesia, sino en el mundo entero, es una apostasía general, una subversión completa, una vuelta de espaldas total del hombre hacia Dios. Los valores han sido todos trastocados. Lo que era bueno ha sido convertido en malo. Lo que era malo ha sido convertido en bueno. Lo que era mentira ha sido hecho verdad. Lo que siempre ha sido reconocido como verdad ahora es vilipendiado como mentira. Una época en la que triunfa el mal, en la que el bien es perseguido y ridiculizado.
los que todavía confiesan que aman a Dios, o que desean ser cristianos, o que asisten a los cultos, o que reciben los sacramentos. Los que piensan, por ejemplo, que el matrimonio, como siempre ha sido desde Adán y Eva, ha sido pues la unión de un hombre y una mujer, a partir de Jesús, santificada por medio del matrimonio, convertido en sacramento. Ahora se ha llegado a esa aberración que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, repetidas veces, la condenan como tal, la homosexualidad, el lesbianismo, y se ha llegado hasta lo indecible de pensar en el matrimonio de las lesbianas y de los homosexuales, la aberración. Los animales, siendo tales, jamás llegan a tales aberraciones. Viven según sus normas, según el instinto que Dios ha puesto en cada uno, lo cumplen fidelísimamente, no tienen mérito, pero tampoco tienen pecado, no tienen pues cualidades excepcionales, pero tampoco cometen aberraciones. Nosotros sí. Se admite como cosa, como avance en la dignidad del hombre, el hecho del pecado de la eutanasia, el hecho de que se pueda matar a enfermos dados ya como en estado terminal, o viejecitos, gente que no puede producir, como si la vida humana, mientras el Señor la mantiene sobre la tierra, que es el único que la puede quitar, porque es el único que la ha dado, es el Señor de la vida, y por lo tanto es el Señor de la muerte. Y digo como si la vida humana de un viejecito, de un paralítico, de un adoptado, de un enfermo incurable, como si el sufrimiento de estas personas no tuviera valor ante Dios y no fuera redentor de la humanidad. Ese sufrimiento redentor, valorado como algo maravilloso y bendito ante Dios, no es reconocido por la sociedad actual. Son instrumentos, seres inservibles, que no sirven para nada. Por lo tanto, lo mejor es quitarlos de medio. El ser humano, con alma inmortal, convertido en una cosa, convertido en un instrumento que ya por oxidado, por viejo o por estropeado, ya no sirve. Y por lo tanto se le quita de en medio. A eso hemos llegado. El aborto, el asesinato de tantos inocentes, tanto que se cuida de los derechos humanos, tanto que se cuida de los derechos de los niños, y en cambio se matan todos los días a miles y miles, se asesinan a miles y miles de inocentes con alma inmortal, los cuales son luego despedazados y arrojados, pues no sé, a los estercoleros o a donde sea, o a los depósitos de cremación. Los hijos han sido arrebatados a los padres. Ya no son los padres los que educan a sus hijos, los que les enseñan a rezar, a creer en Dios, a amar a Dios, a amar al prójimo, a preocuparse por sus semejantes, a amar el trabajo, el sacrificio, a estimar la honradez, la verdad, la justicia, a respetar a los padres, a respetarse entre sí mismos. Ahora la tarea de educación de los niños se la roba el Estado, que se lo roba a los padres. Es el Estado el que tiene que educarlos. ¿Y cómo los educa? En la lujuria, en la perversidad, en el mal. A los niños se les enseña a practicar el sexo desde los 5 años de edad en las escuelas. Se les reparten instrumentos de esterilización para evitar la fecundación. Se les instruye en las prácticas sexuales, tanto entre el mismo sexo como en el sexo distinto, etc. Se les dice que Dios no existe. Es decir, a tales niños se les roba el alma, se les roba la inocencia, se les roba todos los sentimientos nobles que podía haber en su corazón, el sentimiento de la justicia, el amor a la verdad, el amor y la preocupación y el sacrificio por los demás, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el deseo de compartir la vida, la existencia, la muerte y la cruz de Jesucristo. Se les quita. Hace pocos días, en Jaén me parece que ocurrió esto, hace quizá una semana o 2 semanas, cuando mucho. Un niño reconocido como díscolo, como desobediente,
como que se negaba a llevar a cabo, a realizar los deberes del colegio. Su madre lo corrigió, como es natural, como durante miles de años están haciendo los padres, corrigiendo a sus hijos, y le dio un bofetón. A mí me dio muchos mi madre cuando yo era niño, muchísimos, y gracias a eso pues me educó muy bien. Mi madre nunca fue cruel conmigo. Los padres no necesitan ser crueles con sus hijos, ni normalmente lo suelen ser. Puede haber padres psicópatas, pero normalmente no lo son. Corrigen a sus hijos porque el castigo es necesario. Decía la Biblia que el que no castiga y que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Pues a esa madre pues le dio un bofetón a su hijo, la meten a la cárcel por 2 meses. A la cárcel. Y además le prohíben que durante más de 1 año pueda ver a su hijo. Y además una multa. Claro, eso que aparentemente no puede ser tan grave, lo es. Porque eso se establece como norma general, resulta que se le impedirá a los padres educar a los hijos y formar a sus hijos. Y parece que no tenía importancia, pero la tiene. Claro, ante tales cosas, ante tal estado de apostasía, de mentira, de manejo de las masas, de seducción de las masas, de las mentiras que los políticos constantemente echan a las gentes, pues claro, existe ese estado de apostasía general del que yo os hablaba al principio, lo cual trae como consecuencia en muchos cristianos pues que el hecho de que vacilen en su fe, de que se sientan desanimados, de que se sientan abrumados, de que se sientan desesperanzados y tristes. ¿Y eso por qué? Y se han ido de la iglesia, y se han apartado de la iglesia, o siguen perteneciendo a la iglesia, pero ya han dejado de amar a Dios, han dejado de practicar el culto, han dejado de orar, han dejado de preocuparse por los valores de la existencia cristiana, y ahora que ya están fuera de la iglesia les pregunto, ahora que han robado de su alma los valores, ahora que han robado de su alma el sentimiento del amor a Dios, ahora que les han quitado el sentimiento del amor del mandamiento supremo, amarás a tu prójimo como yo os he amado a vosotros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El mandamiento de la caridad, el del amor al prójimo, que se funda a su vez en amor a Dios. Eso ha sido destruido, eliminado. Ahora, estas gentes que se encuentran en el mundo, sin Dios, sin esperanza alguna, pensando en que su fin no puede ser otro más que la sepultura y se acabó, sin sentimientos de nobleza, sin sentimiento de amor hacia el prójimo. Se habla de solidaridad y de derechos humanos, pero eso, ¿qué es sin el amor, sin la caridad? Entonces, esta gente que ahora está sin Dios y que está fuera de la iglesia, les podríamos preguntar, bueno, ¿y qué? Es cierto que vivimos en un estado, en una situación de apostasía, pero ahora que estáis fuera de la iglesia y que habéis abandonado a Dios y os habéis dejado llevar la corriente, y os habéis dejado seducir por el gran mentiroso, por el padre de todas las mentiras, que es el diablo. Y os habéis dejado seducir por él y conducir por él. ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya sois felices? Ahora que ha sido eliminada de vuestra alma la virtud de la esperanza, la virtud de la fe, la virtud de la caridad. Ahora que os sentís vacíos, ¿ahora qué? ¿Ya sois felices? Este mundo, el mundo del sexo, de la droga, de la mentira, del crimen, del terrorismo, de las guerras, el mundo que ha abandonado a Dios, ¿ya es feliz? Ahora ya sí, ¿ahora qué hacemos? Frente a eso nos encontramos a estos 2 hombres de los que nos habla el Evangelio de hoy, hombres de fe, que es lo que el mundo de hoy necesita, hombres de fe inquebrantable en Jesús, para lo cual es necesario un amor total, absoluto y sin condiciones a Jesús. Frente a un mundo que ha dejado de creer en Dios y que ha dejado de amar y de creer en Jesús, necesitamos hombres y mujeres cuya fe en Jesús, como la del leprosito del Evangelio de hoy, como la del centurión, sean inquebrantables, cuyo amor al Señor sea incondicional. Aunque el mundo de hoy, los poderes de hoy, el sistema, le presenten a Jesucristo como un personaje de fantasía o de novela o idealizado, o que no existe y no ha existido jamás,
o simplemente como un hombre que sí existió, pero un puro hombre revolucionario y nada más. Es preciso que frente a este escándalo ante Jesucristo que el sistema y el mundo pretenden de nosotros, confesemos nuestra fe inquebrantable en Jesucristo. Aunque Jesucristo nos parezca, por el ambiente que nos envuelve y las operaciones del sistema, nos parezca alejado del mundo de hoy. Aunque nos parezca que se ha ocultado de nuestra vista, que ya no está presente en nuestro corazón, aunque nos parezca que su figura es inaccesible, aunque nos parezca lo que sea. Fijaos, en aquella ocasión, cuando le avisan a Jesús de que su amigo Lázaro había muerto, y llega a la casa de sus hermanas, las hermanas de Lázaro, con los tres tenía profunda amistad y inmenso cariño, Marta, María y Lázaro. Cuando le avisan que Lázaro estaba muerto, su amigo, y llega hasta la casa, viaja hasta allá, y sale María al encuentro. Marta se queda en casa, y María se echa a llorar a los pies del Señor. Y le dice: Maestro, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice Jesús: resucitará tu hermano. Sí, ya sé que resucitará, le dice Marta, en el último día, cuando resucitemos todos. Y le dice Jesús: no, resucitará ahora, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Y tú crees esto? ¿Credis hoc? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y pone a Marta ante esa disyuntiva de creer lo increíble, de creer lo que parece más que imposible, inaccesible, absurdo, disparatado. ¿Crees tú que yo no es que pueda producir la vida, no es que pueda vencer a la muerte, es que yo soy la misma vida y la resurrección? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Pues la figura de Jesús, el buen Jesús, se nos presenta ante nosotros y nos dice: el sistema dirá lo que quiera, el mundo pensará lo que quiera pensar, pretenderán destruirte como puedan, pero tú crees en mí. Frente a todo lo que parece contrario, frente a todo el ambiente que nos rodea, frente al mundo entero que anda diciendo que el cristianismo es una cosa ya obsoleta y propia de la oscuridad de otros tiempos, ¿tú crees esto? ¿Crees en mi persona? ¿Crees que yo soy la vida y la resurrección? ¿Crees que yo soy el camino y la verdad y la vida? Yo soy la verdad. No el hombre que dice la verdad, sino la verdad misma, con mayúscula, con V mayúscula. Frente a un mundo de engaños, de mentira, de manipulación de las gentes, de mentira de los políticos, de muchos jerarcas de la Iglesia. Frente a todo eso, ¿tú crees en mí? Porque yo soy la verdad. Porque si no crees en mí, desaparecerá del horizonte de tu vida y del horizonte de la vida del mundo entero el sentido de la verdad, el amor a la verdad, el sentido de la justicia, el sentido de la honradez, el sentido del amor al prójimo, el sentido de la verdad de la existencia, cualquier esperanza con respecto a tu vida y a tu porvenir y a esa patria que nos aguarda, que es la patria definitiva, porque aquí, mientras caminamos en este mundo, no tenemos ciudad permanente y vamos en busca de la futura. ¿Crees todo esto? La misa, el sacrificio, la muerte de Jesús, en el cual la muerte de Jesús se nos hace presente, no que se repita, pero se hace realmente presente ahora, saltándose Dios las coordenadas del tiempo-espacio. Se hace presente realmente la muerte del Calvario ante nosotros, no en figura de memoria o en figura de metáfora o de símbolo, sino realmente presente. La muerte del Señor. Y se hace presente ante nosotros la muerte del Señor para que recibamos fuerzas, ilusión, el sentido de la esperanza, para seguir luchando en una vida que es difícil, porque es la vida, la milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y pertenecemos a la Iglesia no a la triunfante del cielo o a la purgante del purgatorio, sino a la militante de este mundo. Para que tengamos fuerzas para seguir luchando y seguir venciendo el ambiente que nos rodea y seguir proclamando nuestra fe en un mundo que ha renegado de Dios. La muerte de Cristo se hace presente entre nosotros
para que la compartamos, para que recibamos fuerzas, alusión, alegría, sentido de la esperanza, para que queramos y podamos seguir luchando. Y nos la han convertido en una fiesta. La misa de las guitarras. La misa en la que se dice que no es el sacrificio y la muerte del Señor, que es una comida de hermandad. Pero ¿por qué reducir lo sublime a lo ordinario y a lo vulgar? Comida de hermandad. La misa es una comida de hermandad. Nos han querido robar la muerte del Señor. Nos han querido robar la realidad de nuestra redención, el sentido de nuestra existencia como cristianos, la realidad de nuestra esperanza como cristianos, de que lo veremos algún día, de que lo poseeremos algún día y que llegaremos a la paz algún día. Y nos lo han querido robar. Nos han convertido la misa en un jolgorio guitarrero, vulgar. La predicación se ha convertido pues una cháchara de inutilidades y de tonterías, en la que se habla de todo menos de la palabra de Dios. Por eso hace falta, como os dije antes, hombres y mujeres de fe íntegra, una fe en totalidad que le lleve a amar al buen Jesús sin condiciones y a darle su corazón. Solamente estos hombres y estas mujeres sacarán adelante a la iglesia de hoy y al mundo de hoy. La fe inquebrantable en Jesús, la fe inquebrantable del leprosito, la fe absoluta, firme del centurión. Aquel cieguecito que era de nacimiento, que había pasado su vida pidiendo limosna y que el Señor lo curó el día de sábado. Y los fariseos pretendían que por haberlo curado Jesús el día de sábado era un pecador Jesús, porque había quebrantado el descanso sabático. Y el cieguecito, que ya no lo era, un pecador por dejarse curar por otro pecador. Y lo apalean, lo insultan y lo expulsan de la sinagoga. Y Jesús se hace un encontradizo de nuevo con él, con el pobre cieguecito, que ahora ya veía. Y dice el Señor: ¿qué pasó? ¿Qué te han hecho? Pues mira, Señor, me han apaleado, me han expulsado de la sinagoga. Y dice Jesús: ¿y tú crees en el Hijo del Hombre? Lo pone entre la tesitura. Para los judíos la expresión del Hijo del Hombre era la confesión de que el Mesías era el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, según la profecía de Daniel, del profeta Daniel, aquella en la que hablaba el profeta y decía: y vi aún como hijo de hombre, en el lenguaje del que como hablan los profetas, vi aún como hijo de hombre acercarse hasta el anciano de los antiguos días, y le fue dado el poder y la gloria por los siglos de los siglos, el reconocimiento de la divinidad del Mesías, del Hijo del Hombre. Y al es ciego, Jesús le espeta esa expresión: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el cieguecito: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Soy yo el que habla contigo. Y el cieguecito cae de rodillas y dice: Señor, creo, y le adoró. Es cierto que vivimos una iglesia en la cual gran parte de la jerarquía se ha corrompido. Es la verdad. ¿Cuántos sacerdotes han dejado de creer en Dios? ¿Cuántos sacerdotes se han dejado llevar de esa infiltración marxista, comunista de la llamada teología de la liberación? ¿Cuántos obispos se han convertido a la masonería y han dejado de creer en Dios? ¿Cuántos cardenales que andan por ahí diciendo que no existe, que no es verdad la divinidad de Jesucristo, etcétera, etcétera? Vivimos sometidos a una jerarquía, porque somos cristianos y la Iglesia de Dios de Jesucristo es jerárquica, en la que parte de ella, buena parte de ella, se ha corrompido. ¿Y qué? ¿Eso justifica que vacilemos en nuestra fe? ¿Eso justifica que demos de lado al ideal de la santidad, de la imitación y del seguimiento de Jesús? ¿Acaso tales cosas no son más necesarias que nunca? En un mundo ateo y descreído, ¿acaso no hace falta más que nunca en él la fe? En un mundo que ha dejado de amar a Jesucristo, que lo desprecia, que lo persigue, que lo odia, ¿acaso no hace falta más que nunca aquellos hombres y mujeres enteramente enamorados, incondicionalmente enamorados de Jesucristo? Nos encontramos a órdenes religiosas importantes que han apostatado.
órdenes religiosas prácticamente enteras, muy importantes, no quiero citar nombres, pero de todas son conocidas, que han apostatado como tales órdenes religiosas y han dejado de ser cristianas, no digo ya católicas, sino incluso cristianas. Todo eso es así, pero eso no justifica que vacilemos en nuestra fe. Al contrario, os encontráis, por ejemplo, ¿habéis pensado alguna vez lo que supondría la vida actual de un sacerdote que pretendiera ser fiel a su ministerio, ser fiel a Jesucristo, ser consecuente con su propia fe? Pues sería lo que suele ocurrir: despreciado, preterido, olvidado, calumniado. Iría por la calle y le silbarían, le insultarían, lo despreciarían. Dentro de la misma iglesia sería ridicularizado, perseguido, etcétera, etcétera. Y todo porque quiere vivir su propio sacerdocio. Hay sacerdotes así, hay sacerdotes buenos que pretenden hacerlo, que pretenden ser fieles a su vocación, a Jesucristo, pero en los cuales se hace verdad aquello que decía la carta a los hebreos. Aquellos que quieran vivir según Cristo, indudablemente padecerán persecución. Ya sabéis, si queréis ser cristianos consecuentes con vuestra fe, vais a padecer persecución. Si algún día sois ministros de Jesucristo y pretendéis ser buenos sacerdotes, consecuentes con vuestra fe y las exigencias de vuestro ministerio, con lo que exige ser otros Cristos, seréis perseguidos, incomprendidos, calumniados, olvidados, arrinconados, anulados. Pero esa es precisamente vuestra gloria. ¿Cómo acabó nuestro Maestro Jesús? En una cruz, humanamente, mirando su aventura y su vida con ojos humanos, un fracaso total. Con los ojos de Dios, que es quien contempla la verdad de las cosas, el triunfo y la gloria de nuestra redención. Nos encontramos en un ambiente en el que se nos dice que todas las iglesias son iguales, que uno se puede salvar en cualquier sitio, porque todas las iglesias contienen una o muchos fragmentos o en totalidad las verdades de la salvación. Las iglesias. Pero Jesucristo no habló nunca de las iglesias, habló siempre de mi iglesia. Y dijo: y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es verdad que hay otras ovejas que no son de mi redil, pero es necesario que yo las traiga para que haya un solo rebaño y un solo pastor, una sola iglesia. Hoy día la gente se siente confundida, se le dice que da igual una cosa que otra, como si fuera lo mismo decir que 2 y 2 son 4, que 2 y 2 son 8, como si diera igual la verdad que la mentira, la honradez que la injusticia. Todo da igual, todo no da igual. La verdad es la verdad, el amor es el amor, la justicia es la justicia, la honradez es la honradez, Dios es Dios y el hombre es el hombre. No es verdad que todo da igual. No es verdad que Jesucristo fundara muchas iglesias. Jesucristo fundó una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y qué diría yo? ¿En qué ha quedado la tragedia del sacramento maravilloso? El sacramento de los sacramentos, de la Eucaristía. ¿Qué han hecho en la Eucaristía? La Eucaristía convertida en un self-service, en un servicio como los que existen por ahí en las gasolineras. Llega uno al sagrario, cualquiera, coges las hostias del sagrario, la devoción y la fe en la presencia real, el respeto y la devoción al Santísimo, a Jesús, en el Santísimo, en el sacramento de la Eucaristía. Todo eso, el pueblo cristiano, desde el momento en que ha dejado de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ha perdido su ilusión, ha perdido su esperanza y ha perdido el sentido de la alegría y el sentido de los valores. Ahora se dice que el gran mandamiento de la vida cristiana, aquel que según Jesús resumía todo lo que es la existencia cristiana, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Ahora resulta que eso ha quedado reducido a la solidaridad y a los derechos humanos.
Pero ¿qué solidaridad es esa? Que nadie sabe en qué consiste. ¿Y cuáles pueden ser unos derechos humanos en los cuales los hombres no se reconocen como hermanos e hijos de Dios e injertados en Jesucristo? Como decía aquel filósofo pagano, el hombre es lobo para el hombre. Derechos humanos sin que haya deberes humanos, deberes para con Dios, deberes para con los demás. Todo el mundo exige derechos, nadie piensa en deberes. Y así vamos, pues, en la sociedad caótica en la que vivimos. Nos han robado el sentido del pecado. Todos somos pecadores. Siempre los hombres nos hemos sentido pecadores. Pero hemos acudido contritos y arrepentidos a Dios y en el sacramento de la confesión o de la penitencia hemos sentido el consuelo de la reconciliación con el Padre. Aquel consuelo que sintió el hijo pródigo cuando volvió a casa y su padre salió adelante corriendo al camino a abrazar a su hijo. Padre, recíbeme como un jornalero. ¿Qué jornalero? Tú eres mi hijo. Y le dio un abrazo y preparó un gran banquete. Pues, con pecadores que somos, el sentido del pecado, de que hemos ofendido a Dios, y con el consiguiente consuelo del arrepentimiento, del perdón de Dios que recae sobre nosotros, del abrazo amoroso de Dios con respecto a nosotros, eso se ha perdido. ¿Nos lo han robado también o han pretendido robárnoslo? Frente a eso, una vez más, como os digo, la fe inquebrantable en el Señor. ¿Y por qué de la fe inquebrantable en este hombre? Este hombre que es también Dios, el hombre Dios, pero que es el verdadero hombre. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque nos ha amado, porque ha dado su vida por nosotros, porque siendo Dios no tuvo inconveniente en hacerse humano para ser como nosotros y estar entre nosotros y conducirnos al camino de la salvación. Habiendo amado a Jesús que estaban en el mundo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice el Evangelio de San Juan. Porque el amor es hasta el fin. El amor, por ejemplo, de un conyugal, de un hombre con una mujer, de la mujer con su esposo, de la esposa con el esposo y del esposo con ella, con su esposo. Amor hasta el fin, de por vida. Ahora es un amor a la cata. Amor temporal, amor condicionado, amor interesado. Eso no es amor. Nos han robado el sentido del amor y por lo tanto el sentido de nuestra existencia. A este hombre lo amamos porque Él nos amó. Que me amó y se entregó por mí, decía San Pablo. Era yo el que iba camino al infierno porque yo era pecador. Y Él se puso por medio y me salvó. Salvó mi existencia, salvó mi persona y me condujo a la casa del Padre. Y además le dio sentido a mi existencia, a mi vida. Yo recuerdo cuando yo era adolescente y vivía pues con mis compañeros y amigos de pandilla. Y yo de vez en cuando me paraba a pensar. Veía a las personas mayores, veía a mi pandilla, me veía a mí mismo y decía, bueno, ¿y esto es el sentido de la vida? ¿Para esto vivimos? ¿Para esto nos ha creado Dios? Tiene que haber algo mejor, algo más grande. Pues por eso, amamos a este hombre porque nos amó, porque dio la vida por nosotros, porque se humilló por nosotros, porque es el compendio y suma de toda la ternura del universo, del mundo. De todos los sentimientos buenos del mundo. No es un compendio y suma de las verdades, sino que Él es la verdad única, la verdad, como os dije al principio, con letra mayúscula. Fue el hombre que dio sentido a mi vida con el mensaje, el maravilloso mensaje de las bienaventuranzas. Frente a todo lo que el mundo pensaba, y frente a todo lo que es capaz de pensar, que no llega a mucho, la inteligencia del hombre, incapaz de elevarse muy por encima de la tierra, aquel mensaje de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos por ser honrados por causa de la justicia, porque son justos, bienaventurados los mansos, los humildes de corazón, los pequeños, los limpios de corazón, frente a un mundo erótico, sensual, desnaturalizado. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurada la pureza, bienaventurada la verdad, bienaventurada la justicia, bienaventurada la sinceridad, bienaventurado el amor. Es el hombre que en su sermón de despedida en la noche de la última cena, horas antes de morir, prometió a sus discípulos y en ellos a nosotros la alegría perfecta, la suya,
mi alegría. Yo os he dado mi alegría. Y os prometo que nadie os la podrá quitar. Es verdad que me voy, y vosotros ahora no podéis seguirme. Me voy, pero vuelvo a vosotros. Porque quiero que donde yo estoy, estéis vosotros. Se ha puesto a nuestra altura, se ha hecho de nuestra condición, ha hecho posible que yo pueda amar al amor infinito con mi corazón de hombre, elevado por la gracia, y a tratar a Dios de tú a tú. Sentirme amado y acariciado con ternura infinita por Él, y darme a mí la capacidad de amarlo a mi manera, de igual modo. Y frente a esa promesa de alegría perfecta, con la garantía también prometida por Él de que nadie nos la podría robar, la promesa de la victoria. El mundo será como sea, vence el mal y es vilipendiado el bien. Triunfan los malvados y son perseguidos los justos. Pero tener confianza, decía Él, tener confianza. Yo he vencido al mundo. El mundo os perseguirá y os odiará porque el mundo solo ama lo que es suyo. Y os odiará porque no sois como Él ni pensáis como Él. Pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. Y San Juan, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. La que curó al leproso de su enfermedad incurable y contagiosa. La que curó al hijo del centurión a distancia, sin necesidad de ir a su casa. Porque la fe inquebrantable de aquellos hombres sería capaz de mover montañas, como dice el mismo Jesús en alguna otra ocasión. Si tuvierais fe como siquiera como un grano de mostaza, moveríais montañas. Frente al mundo de hoy, frente a la iglesia de hoy, corrompida, apóstata en buena parte de ella, frente a tantos sufrimientos, frente al apartamiento de Dios de la sociedad moderna y de la iglesia de hoy, como os dije, sí, como os he dicho al principio, os he dicho repetidas veces, hombres y mujeres de fe inquebrantable, cuya fe inquebrantable se traduzca en un amor incondicional y en totalidad al buen Jesús, el único que nos da la vida. Yo he venido a daros vida y a que viváis en abundancia. Y os he puesto para que vayáis y para que deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese fruto se traducirá en que vuestra fe, vuestra confianza y vuestro amor a Jesús se expandirá a vuestro alrededor. Daréis un testimonio de Él, y a esta iglesia medio apóstata y a este mundo malvado los convertiréis, porque el bien siempre ha sido más poderoso que el mal. Y la verdad siempre ha acabado por imponerse ante la mentira. Y la justicia y la honradez siempre han triunfado más pronto o más tarde sobre la injusticia y sobre la perversidad.